Hoy vamos a cotorrear con Lucía Palma sobre la creatividad del nuevo tiempo, artista multidisciplinaria, creadora de Lux Garden, parte de Piel Canela, sonoterapeuta, presentado por Piel Canela. Güey, ¿ya viste que traemos los mismos calcetines? Literal, son el mismo color, lo estaba Grimpa, viendo. Green Team. Hola, Lucía. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí, Lu. Lu es parte de Piel Canela también ahora y lleva toda la parte, pues sí, de arte. Era justo lo que cotorreábamos el otro día con Pam, desde su proyecto de Lux Garden. Y me encantaría, Lu, que para empezar nos contaras un poquito quién es Lu. Ay, excelente. Pues, ¿qué onda, Lu? Pues nada, podría decir que, o sea, creo que la manera más fácil de resumirlo es que soy artista, pero en todo este camino como de autoexploración espiritual y de encontrar mi propia forma de acercarme a ello, creo que podría decir algo como que me dedico a canalizar la energía creativa, que creo que todos entramos en eso, o sea, como no está exento de ninguno de nosotros, podemos usar energía creativa hasta cocinando, de que todos entramos en eso, solo yo lo escogí como profesión. Entonces, por esa parte eso, y el proyecto de Lux Garden, que es justo como lo que acabas de mencionar, pues va un poco de la mano de poder acompañar a otros creativos y personas que están como interesadas en la creatividad, en poder acercarnos desde un lugar pues más auténtico y profundo, ¿no? Que el arte se ha ido muy a lo superficial, entonces como en el tiempo y muy a lo decorativo y muy todo, y siento que pues si es una parte como tan humana de nosotros, pues vale la pena explorarlo desde un lugar más profundo, ¿no? Entonces me dedico como a ese acompañamiento personal con otras personas y a compartir lo mío, básicamente. Y llevamos, siento que cotorreando, ¿qué? Ya casi un año. Sí. Literal, creo que nuestra profesión justa ha sido cotorrear. Y me dan ganas con esto que dices de preguntarte muchas cosas. Excelente. Antes de hacerlo, justo como nuestros cotorreos con diferentes aliadas, pero me encantaría primero abrir un espacio honesto entre nosotras para esto, y para esto tenemos el cacao acá enfrente. Entonces, pues me encantaría, Lu, bueno, primero les quiero cotorrar un poquito. Nosotros tomamos cacao aquí. Este cacao que usamos es un cacao criollo. Esa es la diferencia entre la cocoa. La cocoa ya tiene azúcar y tiene otros procesos hechos, que es lo que tomas como en el Hershey's o en el chocolatito caliente o así. El cacao es la semilla que viene de raíz, y esta semilla tiene dos líneas. Una es la forastera y otra es el criollo. El criollo tiene alta cantidad de teobromina. La teobromina lo que hace es que ayuda a circular la sangre en nuestro cuerpo y ayuda a darnos una sensación en el corazón como de expansión. A nivel emocional, lo que nos lleva a hacer la teobromina es a poder voltear a ver las partes de nosotros en nuestro cuerpo emocional que están atorados, que nos dan miedo, en donde sentimos que está lo más malo del mundo, para poder darnos cuenta que atrás de esos lugares hay una parte de nosotros buscando amor. La manera en la que tomamos cacao aquí es honrando como también esta planta sagrada, que es muy importante para las comunidades mayas, y al mismo tiempo nombrando que pues las ceremonias como las conocemos hoy en día, en estos círculos de ceremonia con el altar en medio, pues es algo más occidental. Los abuelos, incluso creo que es un mensaje importante para compartir, ¿no? Como los abuelos utilizan el cacao como ceremonia en el fuego. Ahorita se está reavivando con muchos jóvenes que están retomando el uso del cacao de manera como ya ceremonial. Nosotros lo que hacemos aquí es, como lo dice el título, cotorrear con cacao. Y para que el cacao, en el Popol Vuh se dice que cuando se vuelva a incorporar el cacao en la comunidad, va a ser el despertar de una nueva humanidad. Y nosotros nos damos cuenta, lo que les decía, ¿no? Que atrás de ir a las partes que nos dan más miedo, encontramos el amor. Entonces, en una realidad tan polarizada, nos parece el cacao una medicina, una aliada muy importante para poder ir a ver dentro de nosotros y en el colectivo atrás del miedo, y poder llegar a los polos y a los lugares en el centro. Y a nivel
de investigación, también lo más que se ha encontrado como del uso del cacao, aparte de la moneda, de que fuera el centro de la comunidad, del fuego, ¿no? Hay también esta alianza, sí tomarlo, y se tomaba en momentos en los que se tenían que tomar decisiones muy importantes o muy polarizadas para justo bajar de la cabeza de los que piensan al sentir al corazón, ¿no? Ujú. Entonces, por eso tenemos cacao acá, porque creemos en poder ir atrás de cualquier percepción de la realidad a poder, pues, nutrirnos con las diferentes percepciones en vez de dividirnos a raíz de ellas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, Lu, me Ujú. encantaría que nos pudieras compartir tú la manera en la que tú abres un espacio seguro con el cacao, ¿no? Ok, excelente. Mira, generalmente como que lo ocupo mucho a la hora de crear, sobre todo como que siento que es un espacio muy íntimo y también en el que justo como que puedes tocar muchas emociones pues profundas al final y que al final también como que puedes traducir en materialidad, ¿no? Eso es como algo que me gusta mucho como de la parte artística. Mm. Entonces, definitivamente primero como darle la bienvenida, ¿no? Y hay esta frase que me encanta que dice como con mucho respeto y con mucho amor te doy la bienvenida con todo mi corazón. Mm. Y amo porque es como justo como la sensación que me trae el cacao siempre. Entonces, primero eso, como con todo el amor y con todo el respeto te doy la bienvenida con todo mi corazón. Y por otra parte, también como que hay mucho esto en recibir, ¿no? Entonces, hay algo que me encanta que compartes tú mucho con el cacao, que es como conectar con las aguas del cacao y conectar nuestras propias aguas. Entonces, pues justo como empezar a intencionar un poco como estas aguas que están a punto también de entrar a nuestro cuerpo, darnos un momento como también olerlo, sentirlo, como sentir el calorcito en nuestras manos, los olores que llegan. Hay que darnos un segundo ahí, nada más como haciendo presencia con el cacaucito. Y como que en esta intención te permitas abrirte a recibir lo que tengas que recibir el día de hoy de parte de esta medicina y también pues poder pedir un poco, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, estoy en un proceso en el que estoy buscando mucha claridad, entonces es como darle un pequeño secretito a tu cacao, ¿no? Decirle como, ay, dame claridad. Mm. ¿No? Y justo como permitir que se intencione. Darte unos segunditos ahí como de un momento de intimidad con él. Mandarle el latido de tu corazón también, de tu propia manera al universo. Y ahora sí, agradecer a tu propia forma. Yo la verdad siempre le doy un besito. Entonces, Amo. mi besito al cacao. Y ahora sí, salud. Salud, ¿eh? Salud. Mm. Excelente. Mm, mm. Mm. Bien Me el cacao encanta, Lu. siempre. Justo siempre Muy rico. como en los círculos compartimos mucho como esta primera parte de como que llegamos y Ujú, luego pasa un lapso en lo que llegas a un lugar y eso pasa siempre, ¿no? Es ujú, loquísimo. Como en lo que llegas, bueno, a mí me pasa siempre, llegas a un lugar y en lo que ya estás en el lugar. ujú. Y como que compartimos justo como estos diferentes momentitos para sentirnos a salvo y poder llegar a un espacio, ¿no? Claro. Entonces, gracias porque ahora sí ya llegamos después de todo el Eh, movimiento. Me Y encanta. bienvenida ahora sí, Lu. Y me Ay, qué encantaría honor, Fer. preguntarte, ahora sí, Ey, ¿qué, qué hubo? ¿Qué es la creatividad para ti? O sea, sé que es híjole. súper amplio, pero ¿de Claro, qué manera te relacionas hoy con la creatividad y la habitas, ¿no? claro. Porque ahorita hablabas como es una energía que la usamos para todo, que Ujú, entonces como un ujú. poquito profundizando desde ahí. Híjole, creo que sí podría empezar un poco como con la historia de la creatividad para mí. O sea, definitivamente, y es algo que intento como hablar mucho con mis estudiantes y con las personas que acompaño, que es como, no puedo con la palabra talento, ¿no? Amo que hablemos de Es esto, como, sí. ¿qué es eso? ¿No? Ujú. Entonces es como que ya de entrada en el mundo creativo, o sea, por lo menos a mí en artes me dieron la idea de que el talento era algo con lo que nacías, ¿no? Y es Ujú. como un don y algo con lo que puedes como ya crear
pues, desde que naces, ¿no? Y entonces o naces con eso o no lo haces, ¿no? Ujú. Y nos separan un poco también en esa humanidad creativa, ¿no? En esa parte como estamos creando desde el inicio de la historia de nuestra especie. O sea, de que hablamos de las cuevas de Altamira, hablamos de los instrumentos que hacíamos con ramas, con los sonidos, o sea, de que nuestras ritualidades desde el inicio de nuestra especie está ahí la creatividad. Entonces, ¿desde cuándo empezamos a construir esta idea de talento, no? Y creo que es cuando empieza el mercado del arte como de una manera mucho más seria, digamos, ¿no? Que empieza el museo. Los museos. Sí, hablamos de que el término de arte se inventó en el siglo XIX. O sea, hace nada, ayer. ¿Y se inventó para excusar los museos? O sea, la propuesta de los Sí, museos. justo. O sea, cuando inician los museos, se inicia el Cuéntanos un término poco de eso. arte. Eso es un gran cotorreo. Es que aquí, a ver, te invitamos a que te pongas cómoda, cómodo, cómode, te eches un cacao o lo que sea de tu agrado y cotorremos juntos estos de Brayes, ¿no? Porque no mucha gente sabe y a mí me parece muy interesante No, cómo yo inician los amo. museos y Justo. cómo inicia el concepto del arte en Occidente. Claro, empieza, o sea, como es el siglo XIX y entonces empiezan a armar como este tipo de, como bodegas, tipo, más o menos como el Sumaya, ponle. Sí, Dime. no te quiero interrumpir, solamente me llega ahorita siglo XIX, porque a veces escuchamos siglo XIX y suena como ya entré al libro de la historia. Siglo XIX es el siglo que marca el momento en el que como civilización occidental se pone al ser humano en el centro y todo lo demás del universo, nuestro concepto, es a servicio del ser humano. Y eso justifica la economía, justifica la manera en la que nos habitamos, el concepto de desarrollo, ¿no? Todo esto viene a raíz de un impulso de la revolución industrial y trae este movimiento de pensamiento. Entonces, cuando hablamos del siglo XIX, estamos hablando de este momento que es importante porque nos lleva a esta idea antropocentrista, que es en donde el ser humano está en el centro. Y ahorita la propuesta un poco, y es de donde va también la apertura de estos podcasts, es, bueno, a ver, si esto no es sostenible, entonces, ¿qué es? Y de ahí vienen todas las propuestas que estamos teniendo ahorita, que en su mayoría vienen de una corriente que propone poner al ser humano otra vez en el círculo completo de la vida. The circle of life, ¿no? O sea, de verdad regresarnos a entender que somos parte de un tejido, que somos vitales en el tejido, así como todo lo demás. Y para eso hay economías que se están creando, y arte también que se está creando para eso, ¿no? Entonces, bueno, nada más situando el contexto. Gracias por colocarnos en la línea del tiempo. Geeks en estos temas, sí. Es que siento que así sí dices, güey, ok, por eso es importante. Sí, esto. no, total. O sea, como si hubo un cambio de pensamiento gigante como justo en esta época. Aparte viene como justo antes como de las guerras mundiales también, ¿no? Como estamos hablando de muchísimos cambios en la humanidad. Y pues en estos sistemas se inicia a ver el arte como un mercado, o sea, como un posible mercado. De hecho, si tú lo piensas, el mercado del arte es gigantesco hoy en día. O sea, uno como artista puede pagar impuestos con una obra de arte. O sea, ya con eso tienes una idea de lo que significa, ¿no? O sea, como... Para que te des una idea, las mejores inversiones que haya temporales es el arte. Exacto. Justo. No, es una locura. O sea, más que comprar tierra, comprar es arte. Sí, o sea, porque aparte hablamos de colecciones, por ejemplo, familias históricas, ¿no? Tienen como muchísimas colecciones de arte desde el siglo XIV, hablamos del Renacimiento, y son piezas que se pueden vender ahorita, que millones y millones y millones, y van a seguir alzando su valor mientras el tiempo pase, es una locura. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué empiezan los museos? ¿Para qué empiezan como desde el lugar que es como... Justo, desde el antropocentrismo, ¿no? Totalmente, que es como, vamos a separar como... ¿Cómo decirlo? O sea, antes de esto estábamos hablando como mucho de arte religioso, estamos hablando un poquito antes de las vanguardias, entonces todavía no se rompe con la academia, pero estamos en el proceso de empezar a romper con la academia, ¿no? Nace el impresionismo, el cubismo, el expresionismo, todo esto nace a partir de las guerras también. Pero antes, digamos que el arte se veía más como una parte decorativa y aparte hecho con un propósito que tenía que ver como tal vez con educación religiosa, que tenía que ver tal vez como con nada más adquirir piezas por parte de personas muy ricas que querían retratos familiares o lo que quieras, y estamos hablando de una burguesía como que tenía un poder cabrón en ese entonces. Sí, del siglo XVIII en Francia. Exacto. Como este tipo de burguesías súper, súper poderosas, ¿no? Que dan un poquito de cringe si lo piensas, como yo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, estas personas dicen, no manches, tengo como toda esta obra, tengo toda esta gente que está haciendo estas cosas, ¿por qué no empiezo a venderla y a mostrarla, ¿no? Entonces se abren estas bodegas, estos espacios en los que pues tienen todas estas pinturas y empiezan a mover como, empiezan a ver que se puede mover el arte, que la gente quiere adquirirlo, que pueden comprarlo, revenderlo, subirle el valor, bajarle, y viendo también las tendencias que existen en el momento, ¿no?
es cuando empieza la moda, como de, esto es lo que está en tendencia ahorita y por aquí puedo meter el mercado, ¿no? Entonces se abren bodegas tipo como el Sumaya, que para mí es el ejemplo contemporáneo más claro, que porque el Sumaya no tiene ni un poquito de curaduría, ¿no? O sea, tú entras y es un edificio enorme con pinturas, así como, pues qué padre mi colección, ¿no? Y un poco desde ese concepto inicia, hablamos pues sí, como cuartos, palacios, espacios muy grandes en los que metían la obra de arte. Y de ahí yo siento en lo personal, o sea, no sé si históricamente se podría decir así, pero siento que inicia justamente como el concepto de lo que es el talento. ¿Quién sí tiene el talento y quién no lo tiene? ¿No? Y de esa manera también separamos. O sea, como que ya de por sí desde hace mucho tiempo tenemos la idea de que el artista es divino, güey. O sea, pensemos en Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? O sea, Miguel Ángel tenía llaves del Vaticano, amigos. ¿Sí? Pero bueno, se hace creer eso, ¿no? También siento que hay una versión muy romantizada de las cosas y lo vemos en una realidad. Miguel Ángel era un pobre güey que neta estaba encerrado de que 24/7 pintando el techo de la Capilla Sixtina y pues no le iban a dejar salir hasta que terminara, güey. Y no le iban a pagar hasta que terminara con dolor de espalda, güey, muerto de hambre. O sea, tampoco es como que digas, ay, güey, Miguel Ángel, pues obviamente si yo también estuviera 24/7 dándole a un mármol, pues me vuelvo profesional en eso, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, como obvio voy a alcanzar el nivel de expertise, que es a lo que se le llama talento, ¿no? Pues desde la explotación, güey. No vienes de la expresión, vienes de la explotación. ¿No? Y creo que ahí está súper interesante distintos temas, ¿no? Desde una parte también de análisis crítico como histórico, esa época en donde se empiezan a hacer los museos es una época de dos cosas muy importantes. Uno, el imperialismo cultural, ¿no? La manera de manipular a través de los medios de la información. Y otro, como esta idea ya muy recalcada, que por eso también hay que tener mucho cuidado con, bueno, mucha nutrición y foco con el arte colonialista, ¿no? Claro. De justo decir como, mi museo es más chido si traigo arte de otros países que conquistamos y entonces ya tenemos creo que es Alemania, ¿no? El penacho de Moctezuma y entonces ya, o sea, este tipo también de maneras son unas maneras en las que los museos empiezan a mostrar como esta colonización y el artista es el occidental, ¿no? Es el que muestra, es el artista. Claro, justo. Y tenemos personajes, por ejemplo, que a mí visualmente y a nivel como compositivo, Gauguin, por ejemplo, me parece genial en el uso de colores y todo, pero atrás del tema que trae Gauguin, pues es mucho como también desde el colonialismo, también desde el hombre blanco que explorar, ¿no? Y entonces empezamos a como hacer la normalización de la exotización de la banda, ¿no? Que está fuera del contexto como europeo, ¿no? Entonces es bien interesante también como, o sea, siempre digo, como el arte, y si observamos de verdad la historia del arte, pues sí es un registro de nuestra historia y de la humanidad en sí, y cómo estaban pensando y qué tendencias había en ese momento, qué tipo de emociones existían, ¿no? O sea, siento que, por ejemplo, el arte contemporáneo de repente se va muy a lo absurdo porque, pues, o sea, amigos, la verdad es que la contemporaneidad está bien rara. Sí. O sea, como de que tenemos memes súper random, de que hay humor muy simple, o sea, como por supuesto que todo ese reflejo de la humanidad, pues también se ve en lo que se está creando como arte hoy en día, ¿no? Para mí de repente se vuelve de que sin sentido, la verdad. Pero también porque muchas cosas como que no nos cuadran ahorita, ¿no? Sí. No, y que creo que, o sea, es que, a ver, tenemos esta parte en la que tú compartes como, a ver, el talento, o sea, justo se endiosaron a estas figuras como occidentales que según eran los artistas. Y siempre me voy como a remontar más profundo al inicio de la civilización occidental, como los griegos eran filósofos y arquitectos y, o sea, y también Miguel Ángel o Da Vinci eran filósofos y arquitectos y científicos y eran exploradores de la vida, ¿no? Y este cuarteamiento y también explicar quiénes son los artistas desde un lado colonizador y quiénes no, quiénes son los dueños del arte, quiénes no, ¿sabes? Y a otro nivel creo que polariza en ese momento, porque la ilustración también es una época en la que nos hiperracionalizamos más que nunca, ¿no? Pensamos que pensamos que pensamos. Pero si nos damos cuenta, una parte del polo es tú naces con un don y si no naces con un don, no es. Exacto. Justo. Y otra parte del polo es tú no naces con ningún don, el don se crea mediante a la repetición, mediante a la práctica, mediante a tal. Y entiendo esta parte y quiero, o sea, quiero que entremos más profundo en el trip, pero esta parte que dices como, me chocan los talentos porque
pues es algo que haces. Y al mismo tiempo, como artista, tú, porque sí has ido a eso, Ujú, a abrir y anclar el canal que es ser artista y ese es tu ujú, medicina. No es tu don claro. desde este lugar de talento, Ujú, pero sí es lo que vienes a compartir, que ujú, uno de los lenguajes que ya tienes afinado para hacerlo ujú, es el arte, pero claro. no es ni el único ni el que te hiperdefine, ¿no? Claro, total. Sí, no, qué interesante lo que acabas de mencionar. Justo, creo que existen los dos extremos. Y lo veo mucho con mis estudiantes. O sea, lo veo en mí, por supuesto, pero yo Ajá. soy una persona que, a ver, o sea, empecé a pintar a mis 7 años. Estamos hablando de que no paré desde mis 7 años. Llevo casi 20 años pintando. O sea, de que Mm. es muchísimo tiempo, de verdad, como... Y también como estando joven todavía, por supuesto, ¿no? Y teniendo como toda esta como educación, digamos, que se me dio, que fue muy académica, muy desde, pues esta es la proporción, esta es la sombra, esta es la luz, esto es todo, pues llegó un punto en el que dije, ¿y por? O sea, ¿por qué no me estoy pudiendo expresar? Y había algo dentro de mí que me decía como, güey, tú quieres decir otra cosa, tú no Mm. quieres hacer un retrato perfecto, tú no quieres copiar la realidad tal cual es, tú quieres como poder expresar tu propia forma de ver la realidad. Y creo que ahí está la diferencia, Mm. ¿no? Justo. Y creo que mucho con mis alumnos y muchos de los que vienen como a clases de pintura específico es como, quiero aprender a pintar. Entonces para mí es cuestionarles también como, pues, ¿qué es aprender a pintar? Porque una cosa es tomar un pincel y poder poner colores. Y claro que los básicos existen y claro que, o sea, como que tenemos que tener cierta estructura, ¿no? Para iniciar, digamos, como en este tema. Pero al final del día también es como no podemos renunciar a nuestra autenticidad por cumplir con normas que nos dicen que algo tiene validez por Mm. cómo se ve, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo como a cuestionarme. Estuve un tiempo viviendo en Italia, estuve dando clases de pintura ya como 3 años y justo como en Florencia, sobre todo, que aparte es como la Y cuna del estudiaste Renacimiento, allá y estudié también. allá también, hice mi maestría allá, y justo como, o sea, todo era mucho desde este acercamiento del perfeccionismo, de qué color va, de dónde va, de todo esto, y sí, la verdad es que, o sea, por lo menos a mí, que siempre he sido un poco también como de irme en contra de las reglas y de intentar buscar caminos alternativos, pues sí era como de, "Ay, ¿por qué le tengo que enseñar esto a mis alumnos?". Y aparte verlos y verlos en la frustración de decir, es que Claro. no me sale. Es como, es que no te tiene, para mí era, no te tiene que salir, pero la academia a mí me exigía llegar y decirle, tienes que hacerlo bien, güey, ¿no? Entonces era como ese choque un poco. Y creo que ahí es cuando empiezo yo a cuestionarme, hace como 2 años justamente, a cuestionarme desde dónde quiero explorar para mí y para transmitir a los demás, ¿no? Mm. Entonces también como un poco desde mi propia autoexploración de decir, híjole, esto no me gusta, esto me incomoda, esto no se siente bien, ¿cómo hago que para los demás se sienta mejor también a la hora de poder ayudarles y acompañarles? Porque una cosa es te Mm. enseño y otra cosa es te acompaño en tu Mm. proceso creativo, ¿no? Entonces, definitivamente como la creatividad se ha ido desarrollando en muchas maneras para mí y no fue hasta que de verdad empecé como a conectar más con mi propia manera de ver la espiritualidad, ¿no? Porque antes traté muchísimas cosas, la verdad, o sea, como de que intenté meterme al cristianismo, intenté meterme al budismo, o sea, como también en esta búsqueda como de, híjole, hay algo Sí. más que me está llamando y no entiendo qué es, ¿no? Y tengo curiosidad. Y es eso, no matemos la curiosidad, ¿no? O sea, para mí Mm. creo que lo principal para poder entrar en tu creatividad es continuar siempre con la curiosidad. Mm. ¿No? Y como ver los ojos, o sea, el mundo con ojos de curiosidad, como conectar mucho con tu niño interior también, al final del día es parte de, Mm. ¿no? Eso creo que podría mencionar al respecto. Y justo, ¿cómo fue? O sea, porque dices como que ya conecté y entonces ahora sí, pero ¿cómo fue ese proceso de conectar con tu creatividad? ¿Qué fue lo Ujú, que te llevó a pasar de esta Lu que estaba justo en Florencia? Bueno, no sé ujú. en qué punto de tu vida estabas cuando tuviste este conectar con No, tu sí fue en creatividad Florencia, en definitivamente. Florencia y qué fue lo que te llevó a decir como, hey, mamita, pum, voltea a ver para acá. Hay otra Definitivamente, manera. creo que hubo un momento en el que estaba dando clases en el que me di cuenta de que la creatividad era energía, porque yo terminaba de dar clase y no podía sentarme a pintar lo mío. Y me di cuenta como de este compartir constante que estaba teniendo con la banda, metiéndome a sus cabezas, a sus universos para poder apoyarlos. Y estaba yo como dando un poco también de mi energía creativa, ¿no? De cierta forma. Entonces, cuando me tocaba como sentarme a hacer lo mío, pues no podía producir. Y Mm. entonces estuve un año entero sin pintar y yo decía, pero no puede ser. O sea, estoy pintando por los demás, para los demás, ¿no? En términos de corregir y todo. Y la técnica, por supuesto, que mejoró muchísimo. Cuando corriges, pues obviamente tienes que empezar a observar más, entrenas Claro. mucho más la vista, la técnica, todo. La técnica iba perfecto, pero me sentaba frente al lienzo en blanco y era como, híjole, güey. Así de, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y de qué quiero hablar? ¿Y desde dónde quiero hablar? Y era como, o sea, me di cuenta de este bloqueo como muy cabrón en mí, que era como, güey, no estoy pudiendo expresar. ¿Por qué no estoy pudiendo expresar?
Y fue una decisión muy difícil, que fue como el decidir regresarme de Florencia y dejar como también la chamba ya, porque de verdad, o sea, yo podía sentir dentro de mí que era como, güey, tienes cosas que decir y no las estás diciendo porque estás ocupando esta energía para con los demás. ¿De qué manera puedes hacerlo sin drenarte? Y de qué otra forma también puedes hacerlo para ti, ¿no? Entonces creo que ahí empieza la exploración también y empecé a experimentar con un poquito de mis alumnos allá, sobre todo con los más grandes. Tenía alumnos de hasta 70 años, o sea, un poquito más grandes también. Y los que eran mayores eran maravilloso porque era como conectar con niños muy oldie, ¿no? Entonces era como, o sea, llegaban y querían experimentar y querían hacer todo y yo para mí era como, güey, agarra la pintura con las manos y ve qué se siente. O sea, como conecta con esa parte también del material, ¿no? Porque mucho es como, no, que la pincelada y que todo, ¿no? Y es como, no, regresa a la materia, regresa a tocar, ¿no? O sea, como tenemos el tacto. Y para eso también como nos ayuda muchísimo poder experimentar. Entonces, como ahí jugando un poco con estos alumnos, me di cuenta de que había maneras diferentes de acercarnos a ello. Y el momento en el que toco México, o sea, es una locura, pero yo toqué México y fue como, wow, tengo muchísimo que decir. Y empiezo con esta serie de flores, que es la que conoces. Y, y bueno, justo, o sea, como que empiezo a sentir que estoy teniendo una comunicación con la naturaleza. Entonces, que ya no es solo como yo tengo que expresar un mensaje, sino de qué me está atravesando, que quiere salir a partir de lo que yo puedo traducir, ¿no? Y creo que todos tenemos ese poder. O sea, hay un este personaje que se llama Rick Rubin, que lo amamos. amamos. Yo te amamos, Rick Rubin. Y justo, o sea, como que habla mucho de cómo la creatividad está dentro de todos nosotros, ¿no? Entonces, como y también como en esa conexión con la vida, o sea, como de que al final del día tu arte es tu vida, o sea, no es solamente lo que estás expresando en términos materiales, sino como si yo vivo mi vida de una manera artística, que es ver la luz, ver los colores, sentir, permitirme como atravesar todo lo que está sucediendo a mi alrededor, ahí es donde nace la verdadera inspiración, ¿no? O sea, la musa no es, o sea, no es nada más que vivir, ¿no? Y permitirte vivir desde la curiosidad. Entonces siento que por ahí va. Entonces, la creatividad es energía para ti. Para mí es energía, totalmente. Ahorita, ¿no? Como en este punto de mi vida. ¿Y en dónde se habita esa energía? En tu cuerpo. Yo creo que sí, definitivamente como aquí, como entre el estómago y el pecho. Creo que es donde más la siento siempre. O sea, siempre hay un impulso como que me jala, ¿no? Como que me dice como, güey, a pintar, ¿no? O sea, Sí. como a sacar, a escribir, a lo que sea. O sea, no a fuerzas tienes que casarte con una técnica o con una manera de expresarte. De expresar tu creatividad. Sí, yo la verdad es que siento que también el artista se enriquece entre más prueba, ¿no? O sea, como, y justo también Rick Rubin lo menciona, ¿no? O sea, como y me relacioné mucho con ello porque también llevé una etapa de mucho perfeccionismo en el que era como, ay, no me sale, vuelvo a empezar, ¿no? O no me sale, cubro todo y hago otra cosa, ¿no? Y es como de, no, güey, o sea, como en el probar y probar y probar y probar, hay un chingo de cosas que explorar y hay un buen de cosas que aprender acerca de lo que estás haciendo. Y justo como desde ahí, desde esa experimentación, es como ver cómo atravieso también el miedo a equivocarme, cómo atravieso también el miedo como a no hacerlo de la manera correcta, ¿no? O sea, y desde ahí como ir deconstruyendo un poco también de qué es el arte para mí, ¿no? O sea, qué significa para ti, no para la academia, no para el mundo exterior, sino como... Y siento que muchos nos estamos acercando desde ahí ahorita, ¿no? Desde esa autenticidad de decir como, "Ay, esto es lo que yo expreso", y pues que le guste a quien le guste, y si no le gusta a nadie, pues a todos tenemos gustos para todo, ¿no? Al final del día. Sí, creo que esa es la parte interesante de crear arte en este tiempo, en esta como corriente, porque así como hay esta corriente de pensamiento, hay muchísimas más y contracorrientes, ¿no? Pero en esta corriente de pensamiento, el artista toma otra vez este espacio fuera de el artista, sino la capacidad de poder expresar tu auténtica verdad y tu manera auténtica de expresarte. Eso es creatividad andante, ¿no? O sea, estamos en una época en que puedes ver la creatividad de las personas, incluso fuera de su corporalidad, en redes sociales, la puedes ver en cómo se visten, la puedes ver en tantas cosas como tan sutiles. Antes, como dices, venían estas corrientes de la moda de los 20, la
moda de los, ¿sabes? Y con su contracorriente. Y ahorita hay de tocho morocho. O sea, la verdad es que es un momento en donde la creatividad creo que toma un impulso muy grande y también estamos en un momento de nuevo en el que este concepto de arte, desde un espacio muy antropocentrista y colonial en su momento, traía un imperialismo cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte era una manera en la que se manipulaban o daban a conocer ciertos discursos, eso es lo que dice mucha gente, ¿no? Para ciertos temas como la guerra, como, o sea, políticos, sociales, económicos. Entonces, crear arte en este tiempo que está siendo tan, con tantas propuestas y tan cambiante y tan, ¿cómo podríamos decirlo? Pues también es muy líquido, ¿no? O sea, como habla Bauman como de la sociedad líquida que tenemos, ¿no? Sí, Como un poquito desde exacto. ahí. Sí, o sea, como en este momento tan, pues sí cambiante, pero también con todo lo que está pasando colectivamente, ¿no? Con tanto movimiento, es una oportunidad muy padre para poder traer discursos a la mesa fuera de lo que se quiere imponer, ¿no? O sea, con medios, con todo lo que tenemos rápido, en quien tenga acceso a un teléfono puede ahorita crear arte de millones de maneras, ¿no? Sin nada más. Entonces creo que es un momento muy importante para poder dejarnos expresar nuestra auténtica verdad y que esa creatividad se vuelva como la medicina para afuera, para las comunidades, bueno, para el hinduismo y muchas comunidades, la creatividad, nuestra parte creativa y sobre todo como mujeres, yace en nuestro útero, ¿no? O en nuestro segundo chakra. Y creo que pues también me encantaría que nos contaras, Lu, cómo ha sido este proceso para ti de poder ir dentro de tu útero y desde ahí crear arte, ¿no? Y desde ahí transformar el dolor en medicina y transformar las incomodidades en nuevas posibilidades en tu vida, ¿no? Y qué representa para ti esa cuenca, esa cueva, ese espacio creativo también desde, pues desde tu útero. Claro. Híjole, qué pregunta más Porque creo poderosa. que ahí entramos ahorita que pues estamos en todo esto, eh, ahorita que estamos en toda esta exploración de nuestro ser, creo que Ujú, trae muchísima medicina poder ver cómo también es una propuesta de las diferentes fases del cuerpo del dolor, el ujú, arte que vamos creando cuando entramos a crear desde nuestros úteros, ujú, también como mujer, como seres menstruantes. ujú. Justo, qué interesante y qué poderoso. Creo que definitivamente como en mis años más jóvenes sí viví una desconexión con mi útero así cañoncísima. También como desde un lugar como en el que tuve una sexualidad como muy early, ¿no? Y entonces, pues fue mucho como buscar de que estas alternativas anticonceptivas, de que las pastillas, de que todo. Y siento que eso me desconectó muchísimo tanto de mí como de mi propio cuerpo, ¿no? O sea, Mm, como sí entré como durante mi adolescencia en un estado en el que era muchísima ansiedad, de que muchos ups and downs, como, o sea, de que, ¿cómo se llaman estos? Como los mood swings, ¿no? Que es como, pues estoy muy feliz y de repente estoy muy enojada, y de repente estoy muy triste, y de repente todo, y como que en esa desconexión conmigo misma era difícil como acercarme a mi creatividad, definitivamente. Un poco como de la adolescencia acercarme a mi adulta, ¿no? Fue un poco también explorar estas maneras en las que podía como conectar más con mi cuerpo, o sea, y mm, conectar un poco más conmigo, porque aparte también, o sea, hacerme como autoconsciente de también el daño que yo podía causar cuando mis emociones se desbordaban, ¿no? Y luego como un poco sentir la culpa al respecto, como, ah, chale, ay, me volví a desbordar, ¿no? mm, Y no tengo como esa autorregulación, ¿no? Entonces como también en esa búsqueda de pues mejorar para mí y para los demás, ¿no? Obviamente. Entonces como, ay, ¿cómo me empiezo a autorregular, no? Y entonces ufa, empecé a crear arte a partir de, ¿qué fue? 2015 inicié la carrera de arte y empecé a crear arte desde un lugar de mucha violencia, pero mm, así de que, o sea, cosas de que usaba solo tonos rojos súper intensos, o sea, como imágenes bastante perturbadoras, debo decir, o sea, como cuestiones muy fuertes y empiezo también a explorar un poco como por el lado del feminismo y desde donde como quería expresar un poco lo que se estaba sintiendo. Estamos hablando como de que 2015 empieza de verdad como una ola de feminismo muy, muy poderosa mm, y bueno, se viene también el Me Too, se vienen como un chingo de cosas, ¿no? Como que ujú. inician este boom del feminismo como contemporáneo, como lo conocemos hoy en día. Y pues yo entrando también desde ese lugar era como, ¿cómo desde el arte puedo como apoyar a que también se evidencie como lo que está sucediendo, ¿no? Mm, Inició con una serie
se llamaba Love 2016 y eran una serie de 6 bordados que eran como autorretratos, pero también tenían como, o sea, tenían los autorretratos en el bordado y junto tenían una representación de un corazón que tenía como ciertos elementos que lo intervenían y era como un poco la paralela entre el autorretrato externo y el emocional, ¿no? De ahí nace como esta otra serie que se llamaba Ay, ¿cómo se llama esta serie? No me acuerdo, la hice hace muchísimo. Pero justo el chiste era como que yo empecé a entrevistar chavas que habían vivido situaciones como de violencia de género, ¿no? O sea, cualquiera pudo haber sido como una violación o una cuestión como más física o verbal o lo que sea. Y a partir de ahí hacer sus propios retratos emocionales, ¿no? Entonces yo me entraba en esta conversación con estas chavas y de ciertas cosas que me iban diciendo iba sacando como un boceto de lo que me representaba lo que me estaban compartiendo. Salen estos bordados y me acuerdo que los presento en una galería y eran bordados muy bonitos, pero pues sin saber el significado atrás, pues obviamente tú ves algo de una forma estética y dices, ay, qué padre, lo quiero, ¿no? Y en el momento en el que yo empezaba a explicarle a la banda de qué se trataba, era como, güey, como ya no lo quiero, ¿no? Y era como ¿por qué? O sea, como estamos hablando de empezar a hacer arte pues para generar cierta conciencia acerca de un tema. No es solo como quiero adquirir arte porque se ve bonito. Ahí empieza para mí también la cuestión como de, híjole, ¿qué es bonito? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es como desde dónde viene el concepto, no? Y empiezo a trabajar con el bordado, que aparte también para mí el bordado me ha acompañado muchísimo en el tema como de la metáfora que es bordar para mí, ¿no? Que es como a huevo tengo que atravesar y herir de alguna manera, también para suturar y para cerrar, ¿no? Entonces hay que tocar, güey. O sea, si tú no tocas el dolor es difícil verlo de verdad y de verdad cerrarlo, güey. Entonces era como un poco esa representación con el bordado. Y me acuerdo que en cada uno de estos bordados que hice con estas chavas, como que justo bordé una frase que le había dicho como su violentador. Y tú no podías ver la frase a menos de que te acercaras mucho al bordador y lo exploraras. Y era un poco también como, güey, veamos más allá de lo que es como lo superficial, ¿no? Como acerquémonos a explorar de verdad como la herida que hay ahí, ¿no? Entonces empiezo como un poco desde ahí y en 2019 hago una instalación que se llama Cuarto para un corazón roto, que fue un cuarto completo que me prestaron en una casa de un colectivo que se llamaba Babel. Y eran como casas que iban a derrumbar y entonces nos daban como un mes para hacer como la instalación, ¿no? Y en un cuarto a cada artista. Y entonces pinté todo el cuarto de rojo y amigos me dio así de que la locura. Ya me entró la Marina Abramovic y de que empecé como o sea, pinté todo el cuarto de rojo y con pintura, con las manos, empecé como a raspar las paredes. Al punto de que, amigos, me abrí los dedos, o sea, de que me abrí las huellas dactilares, de que juré que ya no las iba a recuperar nunca, y de que, o sea, de que de verdad también poner como un poco, o sea, llevarlo al extremo fue algo muy impresionante para mí, o sea, porque era como, tengo que terminar el cuarto, o sea, me duele, y dije, o sea, como estoy sangrando y quiero terminarlo, ¿no? Entonces era como llevarlo hasta el extremo, y ahí como que también se abrió otra cosa en mí que era como, híjole, ¿desde dónde estoy creando, no? Desde la victimización, desde el dolor, desde qué significa esto también para mí, ¿no? Y fue como un poco ambas cosas, porque en esa dualidad, el espacio, lo que ofrecía eran como estas lágrimas de papel que salían de una escultura de un corazón que tenían anotadas puras frases de violencia. Y el chiste era que la gente entrara al cuarto y tomara una con la que se sintiera identificada por su propia experiencia, por su propia vida, por su propia historia, y que del otro lado escribiera un mensaje de amor que cerrara el ciclo de violencia para ellos. Entonces era como súper interesante ver también eso. Fueron 3 días de exposición y yo no leí los papeles hasta que terminó y pues fue poderosísimo. Para mí fue como, wow, o sea, el arte puede atravesar más allá de solo verse bonito y puede acompañar en procesos a los demás si lo hacemos desde un lugar que sea para todos. No es, mira, ven a ver lo que hice. Es, vamos a crear en conjunto. Y eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces siento que ahí para mí fue como, órale, pues puedo hacer cosas que resuenen desde muchos otros lugares. Creo que después de esa pieza, la verdad es que yo empecé a autoexplorar más conmigo misma y fue cuando sentí mucho más esa conexión que hablas como del útero, ¿no? O sea, como con mi propia feminidad, como ya dejar de victimizarme, como ya dejar de ser arte desde el, miren lo que me pasó, ¿no? Que también como esta pieza trataba mucho de mi propia experiencia en una relación pues violenta, ¿no? Sí. Y claro que expresarlo es súper importante, ¿no? O sea, al final no lo puedo tener ahí guardado, pero también es, esto no soy yo y esto no me va a, pues sí, a definir en mi futuro y no va a ser lo único de lo que voy a crear porque tengo muchos otros lugares de donde estoy creando. Por eso las flores me son tan importantes hoy en día. O sea, como que para mí es una representación como de ese, ¿no? Como
renacer y florecimiento y como de la semilla que se sembró desde el dolor y ahorita está saliendo como en belleza, ¿no? Entonces, digo, belleza para mí, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, como desde esa belleza que es como, órale, no manches todo lo que se tiene que atravesar en un proceso creativo para llegar como a un espacio en el que te sientas como pues más tranquila y más segura con tu crear, ¿no? Y decir como, ya no está saliendo desde el dolor, güey, ¿no? Y digo, siempre puede estar ahí, obviamente podemos expresarlo de muchas otras formas, ¿no? Y seguramente habrá dolores en la vida que también querramos expresar, pero no tiene que definirnos y no tiene que definir lo que estamos haciendo. Entonces siento que la manera en la que he conectado más con mi útero definitivamente fue este último año y mucho acompañada de Fer también. y ha sido muy transformador definitivamente. O sea, sí siento que hoy en día yo puedo sentarme completamente como eso, conectando con mi cuerpo y viendo desde dónde quiere hablar ese día, ¿no? Entonces ya la obra no se ve limitada por un concepto, por una idea, sino como que va más desde la emoción. ¿Y qué quiero decir hoy? ¿No? Y creo que así tiene que ser en la vida, no solo en la creatividad, como desde dónde quiero actuar hoy, cómo quiero ser hoy, ¿no? Como qué tengo que decir hoy. Entonces sí, un poco por ahí. Y creo que me parece, o sea, siento que por eso es tan importante la creatividad en este tiempo, ¿no? Hablamos desde la parte de la mente, como lo del siglo XIX y todo ese show, pero ya llevándolo a un lugar mucho más profundo, el arte es una herramienta psicocorporal, somática, súper poderosa para poder atravesar el cuerpo emocional, sobre todo el cuerpo del dolor emocional, y volverlo arte y al hacer eso poder ir alquimizando esas emociones y no nada más desde un lugar como, ay, qué bonito, el arte te ayuda a transformar emociones porque se siente bonito. No, porque literalmente lo hemos platicado en otros capítulos, pero nuestro sistema nervioso acá abajo está la parte central y atrás del cuello está toda nuestra ramificación como el micelio, como millones de raíces que van a todo nuestro cuerpo, que es el sistema nervioso periférico. Y mandan comunicación del cuerpo, el 80% de nuestra comunicación va del cuerpo al cerebro, no del cerebro al cuerpo. Entonces, nuestras emociones, cuando vivimos a un trauma, el trauma se define como algo que fue, en inglés lo dicen too much, too fast, too soon. Mucho, muy rápido, todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando pasa algo así y nos sentimos solos, no hay alguien al lado que corregule nuestro sistema, pero estás a salvo, entramos en lo que en la somática o desde la vista del sistema nervioso se llama trauma. Y bueno, lo hablan mucha gente, también Gabor Mateo, o sea, ¿no? A nivel desde la visión corporal se llama trauma. Y puede ser, a mí me pasó una vez que me caí de las escaleras cuando llegué a vivir a Valle de Bravo. En la primera casa que viví ya estaba sola y me di un ranazo. El susto me duró yo creo que como 2 meses porque estaba solo, o sea, ese impacto que dices, "Ah", y estás solo, todos lo hemos sentido. Entonces, el trauma no es cuando te pasa algo muy cabrón, hay a muchas que nos ha pasado aún así algo muy cabrón, pero es esos momentitos. Entonces, la manera en la que propone la somática poder hacer completar esos momentos de susto, como lo llaman las abuelas en las comunidades, es completar el ciclo del cortisol, que eso es lo que sube cuando estás en peligro. En peligro, la hormona de cortisol sube para poder ayudarnos a sobrevivir. Entonces, bajar y completar eso haría que se libere el miedo o el susto, como dirán las abuelas, y se pueda completar y flexibilizar otra vez tu sistema nervioso a un espacio de seguridad, de estar a salvo. Entonces, si nos vamos por esta línea y la información está en el cuerpo, literalmente, por eso es tan importante cada una o sea, está padre todo tu proceso completo como artista, justo en decir como de entrar del cuerpo del dolor a todas las fases del duelo, ¿no? Cuando yo toqué también con mis abusos y recordé igual, el enojo fue la primera parte, ¿no? Primero era como esta parte de no querer reconocerme como víctima, me pasaba mucho, y luego ya que entra ahí el enojo, luego la desesperación, la victimización, la desesperanza, ¿no? Entonces ir pasando cada una de las fases, pudiendo atravesarlo como tú, con tu expresión auténtica, creando el arte como se sentía,
¿sabes? Y honrando cada parte ayuda a que literal tu cuerpo termine esos movimientos. O sea, por eso tal vez decías como, oye, no puedo parar porque ya no estabas en la pintura, ya estabas tú terminando de mover esa parte somática de bajar el cortisol y entonces el cuerpo le avisa al cerebro, ya estamos a salvo. Y entonces el arte puede cambiar y entonces se vuelve una herramienta en la que, porque esto es muy intuitivo, ¿no? Ahorita yo estoy hablando desde un lugar muy psicológico y somático y científico, pero es, o sea, esto, si te permites que el arte sea una herramienta para poder acompañar tus emociones, vas a llegar a esta misma conclusión que los científicos, psicólogos, neurocientíficos, ¿no? Se vuelve una herramienta para poder acompañar cada fase. Entonces ya no tiene que ser un duelo o un susto o un trauma muy fuerte que se quede como yo que mis abusos fueron de los 4 a los 7 años y los volteé a ver a los 27. ¿Me explico? Ya es algo que dices, hoy siento esta emoción, me doy un espacio de crear arte. Y de nuevo, no arte desde esta idea antropocentrista, ¿no? Sino desde permitir que la creatividad de ser quien eres se puede expresar. A mí me pasa mucho en la cocina, tú lo llegaste a ver, pero que literal empiezo a hacer muñequitos, o sea, pero con frijoles, con, ¿sabes? Como que le hago su carita y hago el no sé qué. Simplemente el permitir que tu cuerpo se mueva como necesita, con diferentes herramientas creativas, que es lo que está a la mano, ¿no? Te ayuda a poder terminar y de completar movimientos y ciclos de cortisol. Entonces creo que es una herramienta muy poderosa para cada parte del cuerpo del dolor, ¿no? O sea, yo me imagino como me ha pasado en los momentos en los que he estado enojada, ir a ver arte de artistas que pudieron expresar su enojo, ha sido una gran medicina, ¿no? Una vez que he atravesado eso, ver arte de artistas que lo han atravesado, o sea, creo que por eso es tan importante nuestra expresión auténtica, porque viene a ser medicina para esas propuestas y corrientes de pensamiento de este tiempo, más allá de la política, de la economía, sino justo lo que está a priori que une a la comunidad, ¿no? O sea, decir, este espacio empático de me duele y le doy espacio y lo expreso, crea un espacio empático para que sepas que yo no soy la solución, pero también sentí eso y me dejé expresarlo y desde un lugar sano que no lastima a los demás, ¿no? Y siento que en un momento en donde hay tanto enojo colectivo, una propuesta y una medicina muy importante es permitirnos reconocer que todos los seres humanos somos seres creativos, ¿no? Todos podemos cantar, todos podemos pintar, todos podemos crear el arte que queramos y al permitir hacerlo como se siente ese día y lo que queramos hacer, traemos medicina. No tiene que ser el dibujo perfecto, puede ser una carita feliz chueca, pero si lo hiciste con esa emoción, va a transmitir las emociones que pusiste ahí, ¿no? Y creo que ahí es en donde el arte se vuelve un canal. Entonces, justo pues lo que compartimos nosotras, los 8, previo al 8 de marzo de Ese Piel Canela, Lu y yo desde el año pasado compartimos un espacio muy chido, que es un círculo en el que justo vamos a transformar incomodidades en posibilidades, ¿no? Entonces creemos pues mucho en abrir estos espacios, como decía Lu, con el bordado, abrir donde duele. Y hemos estado acostumbradas a que abrir donde duele y también como creativos es un espacio muy catártico. Y poder abrir donde duele desde un espacio suave, que ahorita me encantaría también que nos contaras cómo ha sido eso para ti, es una medicina muy profunda y acompañadas más, ¿no? Entonces es un espacio en el que nos abrimos a explorar lo que está doliendo y desde ahí vamos a pintar y a martillar con flores para transformar, para pintar las flores en las telas, que es tu cartel que te vas a llevar a la marcha, ¿no? Entonces no se vuelve un cartel, sino se vuelve literal una alquimia en la que tú vas a transformar de esta manera somática esos espacios de dolor acompañada desde un espacio seguro de gozo, porque sí es un martillo, pero en una flor que se convierte en arte, con una música deliciosa, con un cacao, entonces se vuelve un espacio somático y terapéutico muy especial. Y una vez que terminamos con los carteles es como, wow, transformé literal mi mierda en arte. Y entonces yo no soy lo que me hicieron, yo soy esto. Yo soy la capacidad de hacer esta alquimia y de volver esto. Y entonces cuando estamos marchando con estos carteles, no es que lo que alcances a ver, es lo que se siente, ¿no? Lo que se siente, la emoción que todas pusimos ahí para atravesar. Y me encantaría
para ir cerrando, Lu, que nos pudieras compartir justo qué es ese espacio para ti, ¿no? Tanto creativo, o sea, eso, transformar en vez de estos lugares catárticos, de estos lugares más suaves. Creo que definitivamente el proceso de soltar el ego en el proceso creativo ha Mm, sido súper fuerte, ¿no? O sea, como desde cómo me defino como artista, desde dónde me quiero acercar, qué mensaje quiero dar, les gustará a la gente, no le gustará a la gente. Y creo que debería tomarme la pausa de decir, ay, solo quiero expresar, ¿no? mm, Que tampoco, o sea, justo lo decimos mucho como desde, ay, bueno, si hoy quiero hacer una carita feliz y ya, pues padrísimo. Pero para mí, por ejemplo, o sea, genuinamente, sí es como de que un día me despierto y digo, tengo muchas ganas de expresar, pero sí me entra como este maquineo, ¿no? Que de repente es como, ay, tengo que hacer la gran obra de arte hoy porque me siento inspirada o porque siento el impulso creativo, ¿no? Y permitirme sentarme, creo que una de las herramientas más grandes que he tenido en este último periodo ha sido irme como a este lugar en mi psique en el que me siento a dibujar con mi yo chiquita. mm. Entonces como que me meto en meditación y me voy con Lu bebé y pues permito que me muestre lo que me quiera dar ese día. Y me pongo a dibujar con ella y me pongo a pintar con ella y de que es súper bonito porque pues es conectar con mi niña Mm, interior, pero también como con esta energía creativa infinita. O mm. sea, porque los niños de verdad que, o sea, yo que he trabajado mucho con niños también de verdad es impresionante. O sea, como el nivel de creatividad que tienen. O sea, porque pues todo es mágico y como, ¿sabes? Sin este como encajonar las cosas, ¿no? Entonces también como Sí. que es un poco, vamos a entrar otra vez con Lu, ¿no? De 5 años, de 6 años, de 7 años, como antes de empezar siquiera como a pintar, ¿no? Y creo que esa es bueno, para mí fue en su momento una gran herramienta, ¿no? Si estás en tu vida en este momento y resuenas con esto, te invitaría justo a también poder observar si hay lugares en tu vida en donde te está costando un poquito ahorita como reconocer en dónde está la curiosidad, en dónde Mm, está el juego, en dónde está la inspiración, en dónde está esta parte que sabe que la vida no es tan seria. Y si no logras encontrar esa parte, entonces hablando de la ciclicidad, que lo hemos cotorreado mucho en estos ujú, capítulos, te invitaría a que vayas a la parte que hay muchos simbolismos, encuentra el tuyo, ¿no? Pero la parte de nuestra psique humana que representa eso es la niñez, como lo decías, ujú, ¿no, Lu? O sea, nuestros niños interiores, siempre dentro de nosotros tenemos estas cuatro partes, ¿no? Nuestra niña interior, nuestra adolescente interior, adulta y la anciana sabia que vamos a hacer, o al anciano sabio. Entonces, poder conectar, que luego haremos algo para conectar más profundo, pero con estas cuatro partes y también poder abrirle a cada una su lugar. Entonces, uno de estos lugares es la niñez, donde está la creatividad y todo esto. Y para mí una gran herramienta para poder conectar con esa inspiración ha sido tanto el cacao ujú, como ver el amanecer, ¿no? Si nos vamos mm, lo hemos platicado en otros capítulos, pero si nos vamos a verlo como si pones en ChatGPT cómo veían en espiral las comunidades alrededor del mundo, te va a salir este cada una en su universo, la rueda del medicino, la rueda del tiempo, que lo divide en estaciones, en los cuatro puntos cardenales, esta lectura de la vida circular o en espiral. Y el representa la niñez. Entonces yo te recomendaría, permítete ver el amanecer y ve qué sucede, qué pasa con tu vida y qué es lo que sucede con tu serotonina ujú, cuando te permites ver por una semana el amanecer y qué pasa con tu creatividad. Y creatividad como la manera de ver posibilidades donde nadie las ve, ¿no? ujú. La manera de volver ahora sí que tu mierda bono, como a mí me gusta decirlo. Me encanta. Sí. Lu, me encanta que estés aquí, de verdad es un regalo. Siento que podríamos hablar 90 horas más, pero gracias a Beto tengo un cronómetro aquí para no pasarme del tiempo. Entonces, pues eso, hay muchísimos temas que me encantaría Sí. cotorrear contigo. Creo que este es un no muy bonito y muy grande. Y pues me encantaría que compartas, pues sí, un mensaje para cualquier en esta como transición del cuerpo, el dolor de la creatividad, ¿no? Alguien que Ujú, esté volteando como a ver ahorita como, me siento incómoda, no volteo a ver mi creatividad, mi útero, ujú. mi manera de expresar mis emociones, ¿no? O sea, como no sé, algo que te llegue, incluso a tu luz del pasado, creo que. Ajá. Sí, creo que definitivamente el mensaje podría ser como, o sea, si no se permiten sentir de que de verdad lo que está doliendo
va a ser muy difícil que de ahí emane lo que sí quieren expresar. Mm. Entonces, sin miedo. O sea, hay que voltear a ver la sombra de verdad y dejarla que se exprese también, porque lo único que quiere es ser abrazada también y quiere también como que le des un lugar. Y esto se habla muchísimo hoy en día, o sea, como yo sigo viendo posts al respecto, reels al respecto, ¿no? O sea, como, Sí. entonces como que no es algo que ya esté como, ¿sabes? Como exento de nosotros. O sea, de verdad nuestra sombra quiere que le demos un lugar. Entonces, creo que lo primero para poder de verdad conectar con nuestra creatividad genuina, auténtica y como real y nuestra honestidad, pues para ser honestos con nosotros mismos hay que voltear a ver todas nuestras partes. Entonces definitivamente creo que la cosa es entrar a la sombra, permítele que se exprese y de ahí ve todo lo que sale. Me Eso. encanta. Sí, ajo. Ajo. Y pues bueno, para cerrar, estamos sacando una. Me llegó a traerme este oráculo. Amo. Creo que nunca hemos sacado de este junto. Ah, no, sí. En recapitulación. En el retiro de recapitulación. Ujú. Bueno, creo que están un poco revueltas, de hecho. Ah, no, ahí está. Listo, me encantaría. Tú en tu universo, ¿cómo conectas con el oráculo? Mm. O sea, definitivamente como que quiero nada Ay, más. mira, aquí hay una que salió solita. Ah, pues ya. Ya nos habló. ¿Así? ¿Esa? ¿O quieres meterla? Tú siéntelo. Tú eres Siento la que que va a sacar. Tenemos está 4 volteado. minutos para que... Ah, no, no. Tenemos 3 minutos. Guau, qué fuerte. Pues definitivamente, o sea, yo con el oráculo la verdad es que siempre como que me lo pongo un poquito como aquí a la altura del corazón. Y como que sí, cerrar mis ojitos y como, pues eso, permitirme recibir. Siento que hay mucha banda que lo usa como para preguntar. A mí me gusta como recibir. Si no nos metemos mucho en la mente por andar preguntando. Entonces sí, igual como mandar un latido. Y que tenga que llegar lo que tenga que llegar hoy para mí, para Fer, para este espacio. Siempre agradeciendo. Al mismo tiempo que tú sacas esa, yo voy a abrir. Lu trajo este libro que se llama La Nueva Tierra de Eckhart Tolle, A New Earth. Hemos cotorreado mucho de este libro, pero es una propuesta, pues sí, a la percepción de este tiempo, ¿no? Entonces vamos a abrir también una página y si quieres tú lee cuando saques tu cartita del oráculo, nos la puedes enseñar. Perfecto. Y leerla. ¿Quién quieres que empiece? En lo que buscas, empiezo. ¿Te late? Emotions and the ego. Lo vamos a traducir a español, ¿vale? Ok. Emociones y el ego. El ego no es solo observado por la mente. La voz en la cabeza pretende que eres tú. Pero también las emociones no observadas son la reacción de nuestro cuerpo para lo que esa voz está diciendo. Ya hemos visto los pensamientos egoicos y cómo nos enganchamos en ellos. Bueno, les recomiendo leer el libro para eso. El pensamiento disfuncional es la manera en la que el cuerpo reacciona a una emoción negativa. La voz en nuestra cabeza nos cuenta una historia y el cuerpo se la cree y reacciona a ella. Esas reacciones las llamamos emociones. Las emociones se vuelven energía que se convierte en pensamientos creados por la emoción en primer lugar. Es este círculo vicioso entre pensamientos no observados y emociones que hace que surjan emociones que hacen que nos contemos un cuento. Un poquito lo que quiere decir Eckhart Tolle acá es como si salimos de la mente que piensa, podemos conectar con nuestro corazón. El cacao es gran aliado para eso, para poder ir profundo a transformar nuestras incomodidades en posibilidades. ¿Quieres leer el tuyo? Tenemos como 10 segundos. Ah, no. Me encanta. O sea, bueno, lo puedo súper resumir. O sea, como que esta carta dice como no olvidado.
Y dice, mensajes desde el espíritu y conexión incrementable, ¿no? Y de lo que habla esta carta, o sea, lo que estaba leyendo ahorita es que decía como de esta conciencia acerca de la muerte y de la conexión que tienes a través del amor con las personas que ya no están. Entonces, como que la carta me está preguntando si tengo como esta necesidad de conectar con alguien que ya no está en mi vida. Y me resuena muchísimo. O sea, como no desde esta necesidad, pero simplemente como que sí hay una persona que no está en mi vida ahorita. Y que siento que era un canalizador cabroncísimo, una de las personas más creativas y amorosas del mundo. Y lo tengo muy presente. Y justo como que siento que me acompaña muchísimo en mis procesos. Cada vez que hago algo, sí le pienso. Y es como, te quiero mostrar esto, ¿no? De alguna manera sé que está ahí también acompañándome. Pero es como, ¿qué podría decir esta persona de lo que estoy haciendo ahorita, no? Entonces, me encanta porque, pues, por supuesto que tenía que venir hoy. Y pues sí, eso, básicamente. Ajo, amiga, me da mucho gusto que estés aquí. Y eso, ¿no? Que si tenemos algún amigo, aliado, alguien de nuestro linaje visible o invisible, podemos llamar y permitir que cree mediante nosotros también, ¿no? Justo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Lu. Me emociona mucho estar aquí. Pueden encontrar a Lu, les dejamos por dónde encontrarla y también pues siempre en Piel Canela y en The Lux Garden, que es su proyecto. Sí. ¡Qué emoción! Ay, yo y si pues, quieren acompañamientos. Si quieren, cuéntanos. Si o sea, como sí, bueno, si quieren acompañamientos, los acompañamientos son sesiones 1 a 1, duran mínimo 3 horas porque pues tenemos que entrar como profundo en el proceso creativo también. Y pueden escribirme en Instagram, en Lux Garden Art. Y ahí me pueden encontrar y pues me encantará también acompañarlos en sus procesos y que creemos cosas juntos. ¡Qué emoción! Te amo mucho, Lu. Perfecto. Pues ya quedamos. Si quieren venir, en marzo vamos a tener diferentes actividades en el Huerto Roma. Parte de eso es lo que estábamos cotorreando por acá. Les dejamos abajo el link del grupo de WhatsApp para que se puedan unir. Gracias. Hoy vamos a cotorrear con Lucía Palma sobre la creatividad del nuevo tiempo, artista multidisciplinaria, creadora de Lux Garden, parte de Piel Canela, sonoterapeuta, presentado por Piel Canela.